para determinar la capacitancia en un sistema de transmisión trifásico con un espaciamiento equilátero. Entonces lo primero que hay que dejar claro es que se está partiendo de la consideración que las distancias entre los tres conductores es igual, es decir, que la distancia de A a B es la distancia D, la distancia de B a C es la misma distancia D y la distancia de A a C es la misma distancia D para estos casos. Otro aspecto que se debe analizar es el siguiente. Cuando se determinan voltajes para el sistema de conductores, estos se van a realizar a través de dos puntos. Es decir, si quisiéramos determinar un voltaje en este sistema, podemos determinar el voltaje AB, el voltaje BC, el voltaje CA, y el detalle es que estos parámetros son parámetros de línea. Entonces, a partir de los parámetros de línea se debe de determinar el equivalente por fase. Entonces, para ello eh, se va a emplear la siguiente análisis. Si tenemos el voltaje AB que se encuentra ubicado de esta forma, el voltaje AB nos puede servir para determinar el voltaje de A con respecto al neutro. ¿De qué forma? Entonces, en este eje tendríamos el voltaje de línea AC, y si trabajamos con el negativo de este voltaje, es decir, con menos el voltaje AC, o lo mismo que decir el voltaje CA, al sumar fasorialmente estos dos voltajes, vamos a tener una proyección en el eje 0 que correspondería a este fasor, que es el voltaje AB más el voltaje AC. Y resulta que este fasor es 3 veces el voltaje AN, es decir, que en este caso el voltaje AN corresponde a un tercio de lo que sería la suma del voltaje AB y el voltaje AC. Con esta idea, entonces debemos determinar el voltaje AB y el voltaje AC para poder determinar la capacitancia en este caso. Para ello, iniciamos con la determinación del voltaje AB. Entonces el voltaje AB va a ser igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0, que multiplica, y entonces en este caso vamos a tener los efectos de la carga A, logaritmo natural, y entonces visto desde la carga A, la distancia al punto 2, que ese sería el punto 2 para ese caso y este sería el punto 1, entonces la distancia al punto 2 sería D y la distancia al punto 1 sería el radio del conductor A. Más la carga B, que multiplica al logaritmo natural, y si nos ubicamos en B, en el conductor B está fluyendo la carga B. Para este caso, el punto del conductor B, como se está mirando el voltaje AB, entonces el punto 2 estaría acá y el punto 1 estaría acá. Y entonces nos quedaría R sobre D más
QC logaritmo natural, y cuando nos ubiquemos en C, entonces va a suceder que es la particularidad del sistema equilátero, que la distancia de C a B, es decir, el punto 2, y la distancia de B de C a A, es decir, al punto 1, sería D, y lo que son los efectos del conductor C en el voltaje AB serían ninguno, y la expresión se simplificaría como el voltaje AB es igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica a QA por el logaritmo natural de D sobre RA más QB logaritmo natural de RB sobre D. Al mirar el voltaje que nos interesa, que sería el voltaje AC, entonces este es lo mismo, 1 sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica, en este caso, a QA logaritmo natural de, y entonces en el primer caso la distancia de A a C sería D, y la distancia propia del conductor A, RA más QB logaritmo natural, y entonces cuando miramos B, la distancia de B a C es D, y la distancia de A a C es D. La distancia de B a C es D, la distancia de B a A es D. Más QC logaritmo natural, la distancia de C a C sería RC, y la distancia de C a A, que sería D para este caso. Y al igual que en el término anterior, sucede que lo que corresponde a los efectos del conductor C, este término sería 0. Al sumar las expresiones, tendríamos que se puede tener factor común, es decir, acá nos quedaría 1 sobre 2pi epsilon sub 0 y tendríamos que el término QA logaritmo natural de D sobre RA se encuentra dos veces, entonces vamos a sumarlo de una vez y nos quedaría 2 QA logaritmo natural de D sobre RA más, y entonces nos va a quedar el término que tiene el voltaje AB, este término, y este término posterior a este valor, que sería QB logaritmo natural de RB sobre D más QC logaritmo natural de RC sobre D. Ahora, si se considera en este sistema a RA igual a RB e igual a RC y los llamamos igual a R, esto se puede expresar de la siguiente forma. Entonces, 3 veces el voltaje AN va a ser igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica a 2 QA logaritmo natural de D sobre R más, y entonces acá va a aparecer un detalle. Entonces el detalle es que al poner R en este valor y R en este valor, los términos logarítmicos son iguales, es decir, logaritmo de R sobre D. Entonces podemos sacar factor común de ese término y nos quedaría logaritmo natural de R sobre D que multiplica a QB más QC. Como se está considerando un sistema
trifásico asimétrico, esto implicaría que la sumatoria de QA más QB más QC es igual a 0, y entonces se puede escribir que QB más QC es igual a menos QA. Reemplazando esto en la expresión, entonces nos quedaría que 3 veces el voltaje a n va a ser igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0, que multiplica a 2 QA logaritmo natural de d sobre r, más que acá realizaríamos el reemplazo, que sería más menos QA, que multiplica al logaritmo natural de r sobre d. Y entonces pudiésemos escribir esto para quitar el paréntesis como menos QA, o de otra forma el negativo se puede expresar cambiando el numerador y el denominador del logaritmo, es decir, dejamos d sobre r y este término sería positivo para evidenciar de que la expresión se simplifica, y nos va a quedar que 3 veces el voltaje a n va a ser igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0, que multiplica a 3 veces QA logaritmo natural de d sobre r. Simplificando este término, nos va a quedar que el voltaje a n es igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0, que multiplica a QA logaritmo natural de d sobre r. Al determinar la capacitancia, recordemos que la capacitancia A entonces sería la carga A sobre el voltaje AN. Nos quedaría la siguiente expresión. Entonces nos quedaría que 2pi epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural de d sobre r corresponderían a la capacitancia de la fase A para este caso. Al ser un sistema trifásico, entonces simétrico, con sus conductores balanceados, la capacitancia A va a ser igual a la capacitancia del conductor B y va a ser igual a la capacitancia del conductor C, y se puede dejar esta fórmula general como el valor de la capacitancia por fase para un sistema trifásico equilátero determinado de esta forma.